Poco a poco me voy dando cuenta cómo mi capacidad de amar y disfrutar de la vida está ligada proporcionalmente a mi pasado dolor, sufrimiento y deseo de salir huyendo de mi propio cuerpo. A causa de la muerte, del vacío y ausencia que ésta trajo a mi vida, es que ahora respiro la existencia de todas las cosas y personas, incluida yo. Gracias al fuerte temperamento que una vez reinó en mí, controlándolo todo a través del fuego, la furia, los gritos y la agresión, es que hoy puedo permanecer ecuánime ante insultos ajenos que no logran ofenderme, pues la compasión de un corazón que arde solo me trae recuerdos del dolor que una vez cargué y que puedo ver en el otro. Hoy puedo gozar de una plenitud y amor que emana de mí, como consecuencia de años buscando el cobijo, aceptación, calor y seguridad en diferentes rostros, a veces con el nombre de pareja, otras veces de amigo y muchas más con el de familia. Ahora me acerco a disfrutar y aceptar a los que quiero, sabiendo que pueden darme solo aquello que poseen y yo a ellos también. El amor incondicional que una vez busqué, ahora reside en mí como una pequeña luz que crece y crece con los años. Mi capacidad para disfrutar la comida está ligada a un pasado tormentoso, donde nada me gustaba, donde los alimentos eran un castigo diario y donde la soledad del plato y yo se hacían presente a medida que el resto de los comensales se iban retirando de la mesa. Hoy soy capaz de ver la vida e historia en cada alimento, y eso me brinda una sensación de fortuna y regocijo al corazón. Gracias al fondo, aquel sin límite que me absorbió como agujero negro en el espacio, dejándome débil, exhausta, indigna de mirarme al espejo. Ese fondo que me despojó de mi atesorado orgullo, de mi ego imparable, del brillo de mi sonrisa y de mi pasión al despertar. Fue el mismo que ahora me hace humilde de corazón, bella en el interior, ligera del dolor y del rencor, y paciente conmigo misma y con aquellos que veo aún atorados en esas aguas densas e imposibles del fondo que los ha atrapado y que los mantendrá ahí hasta hacerlos purgar a tal punto que no desearán otra cosa que agarrarse de su brillo y su grandeza para iniciar su ascenso. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 33 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es tocar fondo. Así que, sin más, comenzamos. Bueno, y antes de cualquier cosa, yo creo que es muy importante que hablemos de qué significa tocar fondo. Y miren, este término se utiliza más comúnmente en contextos que tienen que ver con adicciones. ¿Y para qué es? Pues para describir un punto de quiebre en donde el adicto, ya sea emocional, física o espiritualmente, reconoce que ya llegó al fondo de la situación. O sea que hay algo que sucedió que ya le impactó de una manera tan destructiva en su vida que desde ese punto, o sea, a lo mejor ya se topó directamente con la muerte, con una situación que para esa persona ya fue lo más bajo, y desde ese lugar es que puede reconocer que eso se le salió de las manos y desde ese punto ya se siente con la suficiente motivación para buscar o pedir la ayuda y hacer entonces sí ya un cambio radical en su estilo de vida. Y cuando hablamos de puntos de quiebre, ¿a qué nos referimos? Pues a situaciones, por ejemplo, accidentes, sobredosis, paros cardíacos, situaciones en las que estuvo la persona al borde de la muerte, prostitución, etcétera. Y claro que estos van a ser
situaciones un poquito, bueno, bastante extremas, que se van a dar más en ámbitos de adicción a las drogas o del alcohol, por ejemplo. Pero a pesar de que les digo, esto es muy común y el término en realidad se acuñó para adicciones, esto claro que se vuelca de cierta manera o podemos traspolarlo a otras situaciones menos extremas, pero que todos en algún punto hemos vivido o vamos a vivir. Entonces, el tocar fondo también puede ser en situaciones más cotidianas, por ejemplo, en una relación de pareja en donde está habiendo, no sé, agresividad emocional, ni siquiera llegando a lo físico, sino más emocional o agresión mental. También se puede dar en una situación de trabajo en donde estás aguantando y constantemente está a lo mejor tu jefe o la misma empresa en general traspasando y traspasando y traspasando tus límites y a lo mejor empiezas en algo muy mínimo como dejando pasar un horario y después esto se va volviendo una bolita de nieve y llega una situación en la que ya de plano te volteas a ver y dices, ¿en qué momento llegué a esta situación, no? ¿En qué momento me dejé pisotear de esa manera? Y ahí puede ser que esa situación que sucedió te haya hecho tocar fondo para decir, hasta aquí y voto este trabajo o cambia la situación o renuncio, ¿no? Yo creo que absolutamente todos hemos sabido de casos, o tal vez nosotros mismos somos ese caso, donde algo muy grave tuvo que suceder que nos hizo despertar o quiso despertar a esas personas y replantearse su vida o valorarse a sí mismos y que no les quedó otra que para poder hacer eso se tenían que sí o sí mover de ese lugar o tomar alguna acción. También es muy normal que veamos el tocar fondo en algo que, no sé, una persona que, por ejemplo, tiene pésimos hábitos en su vida, de todo tipo, a lo mejor de alimentación, de ejercicio, todo, ¿no? Tiene los peores hábitos y todo el tiempo alguien le está diciendo de que no puedes comer así o no te puedes levantar en ayunas y echarte un cigarro o tienes que dejar de tomar tanto refresco, lo que sea. ¿No? Y esa persona, pues yo estoy bien, yo me siento bien, tengo energía y parece que todo bien, ¿no? Pero llega un momento en el que le sucede una situación física. Fíjense que hace poco, ahorita me estoy acordando, que vi un video donde era como, no sé, un entrenador de gimnasio, ¿no? Y ponía un video donde está una persona con bastante sobrepeso en la playa, en la orilla de la playa, así como que con los pies dejando que las olas apenas le toquen los pies, ¿no? Pero se viene como una ola grande y entonces lo alcanza a revolcar ahí a la persona y la persona se trata de parar, pero su mismo sobrepeso le hace ser torpe en pues en sus movimientos. Entonces, no nada más no se puede parar, sino que se cae más y viene otra ola y entonces como que alguien se acerca y le quiere ayudar, pero pues está tan pesado que también se cae con la persona y así hasta que son dos personas y ya logran sacarlo. Entonces, este entrenador decía, para eso es que yo hago ejercicio, para poder hacer cosas tan sencillas de la vida como para poder moverme en un momento tal vez no crítico, pero en un momento en donde no deseo que me arrastre la ola o no tengan que venir dos personas para poderme sacar, porque yo ni siquiera puedo pararme de una manera rápida para poder salirme de una situación tan sencilla como estar a la orilla de la playa y que llegue una ola más grande. Entonces, son como estas situaciones, pues podrían ser críticas, por ejemplo, para esa persona en decir, no es posible que se vuelva algo, que se pueda volver en algo peligroso, algo tan sencillo como estar a la orilla de la playa, nada más por mis hábitos y por este sobrepeso, que aunque yo digo, no me importa, tal vez físicamente no te importa, pero cuando tu sobrepeso ya empieza a influir en tu salud y en tu calidad de vida, es ahí muchas veces que algunas personas es cuando se replantean y cuando deciden empezar a tener hábitos más saludables. Pero antes de eso tuvo que pasar algo en específico que les detonó.
Y bueno, aquí hay un factor que me parece que es muy importante que todos reconozcamos en este tocar fondo, y es que antes de tocar fondo, sí o sí, la vida de muchísimas maneras nos da señales por todos lados de que por ahí no, pero nosotros, cabezotas, continuamos aferrados con esa misma situación, esos mismos hábitos o lo que sea que para cada quien fue el tocar fondo, ¿no? El llegar hasta ahí. Pero elegimos ignorarnos, elegimos decir que no es tan grave como se ve y nos mentimos en realidad a nosotros mismos, ¿no? Entonces llega un momento en que hay algo que nos sacude tanto que ya no hay manera. Entonces aquí es importante darnos cuenta y aceptarnos por qué es que nos tenemos que esperar hasta que el agua nos llegue hasta el cuello para accionar en una situación que sí o sí ya nos dimos cuenta desde antes que por ahí no es el camino, que nos estábamos pasando de la raya y aún así decidimos seguir empujando los límites de esa específica situación. Me parece muy curioso que cuando ya nos vienen estas tempestades, ahí sí lloramos, nos estamos quejando, victimizando de por qué me pasó esto a mí, o mira que fulanito hace esto y yo veo que no le pasa nada. Bueno, o sea, hubo antes muchísimas llamadas de atención de manera sutil, porque si nos damos cuenta, ahorita pónganse a pensar en alguna situación que llegó al límite en su vida, no importa que haya sido hace años o esté reciente. Y si se dan cuenta y si realmente hacen como una introspección respecto a esa situación en específica, se van a poder percatar que las llamadas de atención o las señales al principio fueron muy sutiles. O sea, la verdad es que la vida o nosotros mismos primero nos hablamos como con mucho amor, como que deja ahí, como que para, y continuamos y después es poquito más fuerte, otra situación, y así hasta que llega un momento en que ya nos llega la sacudida, ya nos llega el trancazo, y entonces ahí estamos llorando. Pero ¿por qué necesitamos los golpes fuertes de la vida, los fregadazos, las sacudidas, para que realmente podamos hacer caso a algo que ya era muy evidente y que ya se veía venir? Y de hecho, las personas que nos rodean, las personas cercanas, pueden ver estas situaciones en nuestra vida y nosotros en las de ellos. Y a veces cuando ya pasan estas circunstancias fuertes, la verdad es que todos decimos, si es en alguien más, ¿no? Híjole, qué duro, ¿no? Pero pues se veía venir. Claro, porque es algo muy evidente, al parecer, para todos, menos para el que lo estamos viviendo. Y yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí nos damos cuenta, nada más que elegimos hacernos tontos. Yo les platico y espero que esto les pueda dar información y les pueda ayudar a ustedes para que caigan más pronto en cuenta de que una situación está empezando a llegar a su límite antes de tocar un fondo. Y es que, miren, yo me puedo jactar de que soy una persona con bastante buena salud. Me enfermo muy poquito, prácticamente nada. Siempre he sido muy, muy saludable, creo yo. O sea, no sé si son genes o porque no siempre he tenido los mejores hábitos. Digo, ahorita sí puedo decir que son a consecuencia de mi estilo de vida, pero no siempre fue así y siempre he sido, la verdad, que sana. Y entonces, bueno, yo traía ahí una situación emocional rondándome y llegó un momento en que me empecé a enfermar. Y cada vez más seguido, primeros dolores de cabeza y dolores de cabeza más seguido, y ahora estoy inflamada, y ahora esto no me cae bien, y ahora se me está cayendo el cabello, y lo que antes nunca me caía mal, ahora me caía mal, pero claro que yo me contaba este cuento de, pues claro, ya es la edad, ¿no? Y pues ya con la edad, entonces todo se lo achacas a eso. Pero llegó un momento en que empecé a estar tan mal y me habías hecho chequeos y todo, lo que nunca, porque casi nunca voy al médico, y pues todo parecía relativamente bien. Y para no hacer la historia larga y decirles el punto al que quiero llegar, es que yo me di cuenta que mi situación emocional estaba escalando a tal grado que ya estaba empezando a repercutir en mi salud física.
Y creo que para mí ahí fue un gran tope de decir, si continúo así, voy a terminar yo misma generándome o mi cuerpo generándose una enfermedad ya grave por no simplemente pues accionar con respecto a esta situación que yo traigo y empezar a tomar o decisiones diferentes o decisiones contundentes o algo. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es, si hay un área en su vida donde empieza a suceder algo, por ejemplo el cuerpo, que el cuerpo es algo de lo que absolutamente todos los que me estén escuchando, absolutamente todos los que tenemos un cuerpo, podemos echar mano de él para que nos señale cómo estamos en los diferentes aspectos en nuestra vida, porque el cuerpo, cuando hay algo que está mal en un área, sí o sí se va a comunicar con nosotros. No normalicemos que a mí siempre me duele la espalda, no normalicemos que yo siempre traigo dolores de cabeza. No, es el cuerpo tratando de hablarnos y decirnos, hey, voltea para acá, esto es un foquito rojo, como al carro cuando se le enciende en el tablero algo, ¿no? Es volteame a ver. Podrá estar ahí muchísimo tiempo ese foquito encendido y no hacerle caso y al parecer todo está funcionando genial hasta que un día el carro se nos apaga y no hay manera de que nos asustemos de, ay, yo no sabía. No, ¿cómo no? Si ese foco tiene prendido 3 meses, entonces con el cuerpo sucede igual. Es importantísimo que si, por ejemplo, nosotros, no sé, nunca nos duele el estómago y de repente nos damos cuenta que en un mes ya nos dolió 2, 3 veces, o que normalmente no nos cae mal la comida y que nos empieza a caer mal en algo ya constante, o que nunca hemos tenido problema para dormir y resulta que ahora tenemos que hacer, no sé, ponernos una película para podernos dormir y nos estamos levantando a medianoche. Si esto no es normal y está empezando a suceder ya como una normalidad en tu vida, es aguas. Hay algo en lo que te estás haciendo tonto y que es momento de que voltees a ver y de que le hagas caso porque te está empezando a llevar a un fondo en el que una vez estando ahí va a costar trabajo salir. Y retomando mi situación personal, cuando la cosa emocionalmente se modificó, adivinen qué. Pues sí, como por arte de magia, todos mis dolores se me quitaron y regresé a la normalidad de lo que pues yo conocía que era mi cuerpo y cómo funcionaba. Pero a mí la lección que me quedó es, cuando yo ya empiezo a ver señales o de inflamación o de que mi cabello se está cayendo más de lo normal o de que algo, claro que ya aprendí la lección y no permito que llegue a esos niveles, sino que rápido sé de que, a ver, aquí hay algo que está sucediendo, pon atención, no estés haciendo como que es para menos, porque si ya tu cuerpo está manifestando una incomodidad, es porque esto está llegando un poquito más allá de lo que tú racionalmente quieres creer que te está afectando. Ahora, ya que todos tenemos bastante claro lo que significa estar en el fondo o tocar fondo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando estamos ahí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer si ya, ok, ya ni modo, ya dejamos pasar todas las señales, todos los avisos, ya estamos aquí atorados en el fango? ¿Y ahora qué? Bueno, almas bonitas, quiero decirles que cuando tocamos fondo, aunque es extremadamente doloroso, es también saber que llegamos al terreno de cultivo. ¿Por qué? Porque estamos en el lodo, estamos en el fondo y en el fondo es donde se siembran las cosas. Es poder pintar de nuevo o poder plantar de nuevo en tierra fértil. Es poder iniciar un nuevo capítulo con experiencia y con sabiduría. No por nada, la flor de loto en muchas culturas es un símbolo sagrado porque al final de cuentas la flor de loto nace de aguas que son fangosas, entonces se aferran como a ese fango y van sacando pues sus pétalos súper hermosos, ¿no? Esto nos muestra cómo puede brillar una persona que estuvo
en lo más profundo, tal vez en lo más oscuro de una situación, ¿no? Cómo puede resurgir y cómo puede brillar de ella. Cualquier persona que se ha perdido a sí misma y que ha luchado contra sus propios demonios y sale y vive para contarlo, es una persona que sale con muchísima sabiduría de ese fango. Porque esa, al final de cuentas, es una de las batallas más dignas que un ser humano puede tener y que merece tenerla si es que así lo decide. Cuando podemos decir que casi tocamos el infierno en algún ámbito de nuestras vidas, no significa que tengamos que quedarnos ahí. Tampoco significa que no tengamos la dignidad de buscar otro camino, de enderezarnos, de tener la fuerza para pensar, actuar o sentir diferente. Una prostituta no está destinada a ser una prostituta siempre, a que denigren su cuerpo, a que no tenga un valor como mujer ni como ser humano. Un drogadicto, un alcohólico, tampoco está destinado a que siempre lo vean así, a que sea una persona que hace pobres decisiones, a que tenga una personalidad en la que no pueda controlarse a sí mismo. No, ninguna de las situaciones que nos llevaron a un fondo significa que tengamos que quedarnos ahí aceptando que son consecuencia de nuestras acciones. Recordemos que nuestra vida no son como los libros que se terminan y ahí se nos acabó la historia. Nosotros tenemos varios tomos y aunque uno de esos libros o esas páginas hayan sido ya sean quemados, tirados, aplastados, escupidos, siempre hay otros que nos esperan para ser escritos. Mientras tengamos vida, tenemos nuevos libros, nuevas páginas, nuevos tomos para reescribir lo que sea que queramos empezar a hacer en ese momento. Siempre, siempre podemos arreglar nuestra historia y cambiarla de una manera en que merezcamos, en que nos pongamos ese valor que tenemos desde el momento en que nacemos y que venimos a esta vida. No sé si alguno de ustedes sepan del saguaro. El saguaro es un cactus y lo que tiene de particular este cactus es que es uno que le puedes como hacer orificios, o sea, literalmente lo puedes agujerar, lo puedes derribar, lo puedes cortar ahí a la mitad, pisotear, pero el saguaro sigue viviendo. Hagan de cuenta que almacena, continúa, aunque esté, hagan de cuenta, menos de la mitad o lo que sea que le hayas hecho, continúa almacenando agua y sigue creciendo así de una manera salvaje y con el tiempo se recupera. Entonces, como siempre les digo, yo creo que la naturaleza está llena de ejemplos que no son casualidad para que no importa, de verdad, no sé cuál sea tu historia, tú que me escuchas, no importa lo que hiciste, si hay un precio que vas a pagar, porque claro que hay, pues más que un precio a pagar, hay consecuencias para nuestras acciones y tenemos que parte de responsabilizarnos y para poder salir de ello es, pues nada, tomar nuestra responsabilidad, lo que esto conlleva. Pero una vez que lo hacemos, desde ahí, con dignidad y con la frente en alto, podemos continuar y reescribir una historia. Y hemos visto, hay muchísimos casos si le buscamos en gente en las cárceles que mataron, que secuestraron, que cosas muy fuertes y que a lo mejor van a estar de por vida ahí, esa es su condena y esa es la consecuencia de sus acciones, pero el corazón, el alma, la mente, los sentimientos, eso es algo que nadie puede poner contra las rejas más que nosotros mismos. Entonces nadie puede aprisionar nuestros pensamientos y hacia dónde queramos llevar nuestra mente.
Nadie puede tampoco ponerle cadena perpetua a nuestra alma, a nuestros sentimientos. Somos nosotros los que nos podemos liberar a nosotros mismos de la culpa de aquello que hicimos. Entonces, podemos hacerlo, no importa cuál sea la circunstancia. Claro, no nada más decirlo y no, sino realmente observar lo bajo que pudimos haber caído en algún punto, sea cual sea, y después con dignidad y con esfuerzo salir de ello, porque aquel que interviene y lucha con sus propios demonios, con el esfuerzo, con la voluntad que le dan las entrañas, creo que es una de las batallas más dignas que los seres humanos podemos tener. También a veces podemos tocar fondo a raíz de otras personas, que ahorita está tan de moda decirle tu momento más migajero o más humilde. Y yo lo que les puedo decir es, no pierdan el tiempo odiando a alguien o a un fracaso o a una situación, porque estas personas o estas situaciones o estos negocios o lo que sea que te llevó hasta el fondo de ti mismo, de tu dignidad, esto o estas personas pueden ser el mejor maestro de nuestros próximos éxitos. Entonces, en lugar de volverlos un ancla que nos sigue tirando de cierta forma hacia el fondo, utilicémoslos de escalera y subamos encima de ellos, digo, claro, simbólicamente, para impulsarnos a otras cosas. Y en estos momentos, ¿cómo tú puedes saber si ya estás tocando fondo? Sí, porque normalmente cuando estamos ahí no sabemos hasta que sucede, como hablábamos antes, ¿no? Algo muy, muy claro. Pues vas a saber que ya llegaste a ese lugar cuando no puedes hacer otra cosa que empezar a subir ese fondo. Haz de cuenta que no hay nada más ahí donde puedas ya topar. Y a ver, en este caso no significa que un fondo sea el mismo para todos. Sí, cada quien tenemos distintos límites en distintas áreas. Por ejemplo, alguien puede tener muchísima tolerancia en el área de relaciones con mamá, por ejemplo, con la familia, pero no con la pareja o en el trabajo y así, ¿no? Entonces es importante, tú vas a saber cuando ya de plano no puedes moverte, o sea, no puedes sentirte más pisoteado en este lugar, no puedes llegar más lejos en esa situación de la que llegaste y de verdad no te queda otra que voltear hacia arriba, ¿no? Es literal como cuando estás en un agujero y ya no puedes irte más abajo, o sea, te caíste lo más abajo y pues lo único que puedes hacer es voltear para arriba porque abajo ya no hay nada. Exactamente es así. Ahora, hay un peligro muy importante que les quiero decir en esto, porque un poco parece que es blanco y negro, o sea, llegas al fondo y no te queda más que subir, sí. Pero aquí hay un peligro y este es que podemos acostumbrarnos a esa realidad del fondo, por más cruel que ésta sea, y entonces empezamos a sobrevivir un poco sacando la cabeza de vez en cuando como para tomar aire y nuevamente nos sumergimos. Y con esto les digo que no importa de verdad la situación más trágica que ustedes se puedan imaginar, los humanos estamos diseñados para adaptarnos a todas las circunstancias de la vida, por más crueles que parezcan. Todos hemos escuchado de algún caso, aunque no sea cercano, de la típica mujer golpeada que continúa ahí. Yo hace muchos años estuve en Procuraduría haciendo mis prácticas profesionales y esto es de primera mano porque yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Yo abría ahí las fichas de las personas que habían
sido víctimas de un delito y pues las canalizan también a psicología y yo nada más abría las fichas en ese tiempo y me tocaba ver a las mujeres enfrente de mí, sentadas con el ojo morado, que habían, claro, demandado al esposo, lo que sea, y una semana, 10 días después, que todavía ni siquiera se les bajaba completamente el morete, llegando nuevamente a decir que ya no querían la ayuda psicológica, que porque fulanito iba a cambiar y le había dicho. Entonces, a uno le parece impactante, le parece que son cosas que solamente ves en las novelas, en La Rosa de Guadalupe. Pues no, son cosas de la vida real, porque las personas a todo nos adaptamos y nos acostumbramos y empezamos a normalizar cosas que no son para nada normales ni saludables. Entonces, aguas con normalizar el sentirnos mal del cuerpo, el que nos den migajas de amor o que nosotros demos migajas de amor. Aguas con que todo el tiempo estén traspasando nuestros límites en el trabajo. Aguas con normalizar llevar una relación con la familia que nos lastima, pero pues es lo que hay. Aguas con todos ese tipo de cosas porque todos merecemos vivir una vida tranquila, una vida de respeto, una vida que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Y cuando no es así, si bien siempre va a haber problemas, tenemos que saber cuándo estos problemas están llegando a un límite y estamos empezando a acostumbrarnos a vivir con estas incomodidades. Si una vez que llegamos al fondo en una situación y lo tocamos y entonces volteamos la cabeza hacia arriba y vemos que la única es salir, pero entonces nos esforzamos poquito y luego, ay no, qué flojera, pues esto es más cómodo porque es lo que conozco, siempre va a terminar en una situación trágica. No importa cuál sea la situación, desde la persona adicta que era su oportunidad de retomar el camino y no, y termina muriéndose de la sobredosis, desde la persona de sobrepeso que tampoco quiso hacer el cambio y terminó muriéndose de un paro, desde la mujer golpeada que estaba bien con el esposo, que luego no, que tomó terapia, que esto, al final lo mismo, ¿no? Termina ya en un mal golpe, cayó mal, se pegó mal en la cabeza y ahí quedó. Entonces, sí, si ya llegamos al fondo de una situación y elegimos continuar ahí por la razón que sea, y entiendo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo en situaciones es que tú no has estado ahí, es que es muy difícil, puedo entender hasta cierto punto, pero al final las elecciones son de nosotros. Podemos perder la vida intentando salir de algo en donde sabemos que no nos hace bien o podemos quedarnos ahí y de todas maneras perder la vida. Siempre, siempre que toquemos un fondo, vamos a tener la elección de llorar a nuestras anchas, regodearnos en nuestro dolor, jactarnos de nuestro sufrimiento, de nuestro victimismo, o usar todo ese dolor y todo ese enojo y toda esa frustración, convertirla en fuego y dejar que ese fuego sea el que nos mueva para sacarnos de ahí, aunque solo sea para dar el primer paso. Yo sé que por muchísimas, muchísimas generaciones se nos ha enseñado y se les enseñó a generaciones atrás que se aprende a través del dolor, que se aprende tropezando, que se aprende con sufrimiento y todo este tipo de cosas, y está bien, o sea, así es como hemos ido evolucionando, pero yo creo que ya como humanidad ya estamos en otro nivel de conciencia y que ya podemos aprender sin tanto dolor, ya podemos reaccionar sin tantos golpes, ya tenemos la información por todos lados y la capacidad de hacernos un espacio para hacer introspección y decir, híjole, yo creo que no hay necesidad de que lleve esta situación y la estire hasta el límite para realmente poderme salir de ella. Entonces, empezamos a cambiar las cosas, empecemos a hacer esta generación de transición donde estamos
donde aprendamos a través del amor, donde aprendamos a través de la sutileza, donde aprendamos a través de lo suavecito, de lo ligero. También así podemos aprender. Cuando hay conciencia, también se puede aprender grandes lecciones desde otros lugares que no sean tan rudos y tan hostiles, no nada más para la persona y su cuerpo, sino para el corazón, para el alma, para el espíritu. Ya no hay necesidad. Démonos cuenta de que todos estamos ya en otro nivel de conciencia como humanidad. Bueno, almas bonitas, y ya con esto termino el episodio. Si tú en estos momentos estás en un fondo de tu vida, simplemente date cuenta de que estás en la tierra más fértil que vas a estar. Aprovecha, haz un recuento de todas las acciones, decisiones, pensamientos y actitudes que te han llevado ahí y planta nuevas semillas para que tengas otros resultados y para que cuando esa semilla vaya creciendo, te agarres fuerte de ella, te saque de ese agujero y seas completamente otra persona. Es mentira que las personas no cambian y te lo digo por experiencia. Yo soy de verdad otra persona de la que era hace unos años y eso significa que tú y todos podemos hacer siempre nuevas elecciones, ver con otros ojos, escuchar con otros oídos, pensar con otra mente, amar con otro corazón. Básicamente tenemos la capacidad de renovarnos cuantas veces nos lo requiera la vida. Recuerda, escucha con el corazón, discierne con tu intuición y lleva siempre tu mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.